Fui yo quien arrancó de la pared el viejo retablo de madera que mi abuela había besado cada noche antes de dormir. Fui yo quien lo llevó fuera, bajo un cielo sin estrellas y sin piedad, y lo estrelló contra el suelo de adobe hasta que la cara pintada de la Virgen de Guadalupe se partió en dos con una grieta que parecía una lágrima seca. Y sí, fui yo quien, con un odio que me quemaba las entrañas más que el propio sol de mediodía, escupí sobre su rostro partido y le grité. Le grité con toda la fuerza de mis pulmones resecos que si era tan milagrosa que hiciera llover oro del cielo, o al menos agua, en lugar de dejarme morir de hambre a mí y a los míos. Esa noche, las astillas de su imagen sagrada, la madera que había absorbido las oraciones de 3 generaciones, ardieron en una pequeña pira que olía a desesperación, a rabia y a una fe que acababa de morir. Para que entiendan la clase de hombre que puede hacer algo así, tienen que saber quién soy, o más bien quién era. Me llamo Javier. Hoy tengo 62 años, pero entonces, cuando mi alma se rompió, apenas rozaba los 60. Mis manos son la historia de mi vida, cuarteadas, duras, con la tierra incrustada tan adentro que ya forma parte de mi piel. Nací en este mismo pueblo, en esta misma casa de paredes blancas y tejas gastadas, y he arado este mismo trozo de tierra desde que tuve la fuerza para sujetar una azada. Mi padre me enseñó y a él le enseñó mi abuelo. Éramos hombres de pocas palabras y mucha faena, de sol a sol, con la espalda encorvada y la mirada siempre puesta en el cielo, esperando la lluvia, temiendo la helada. Mi familia siempre fue devota, no de una manera exagerada, no de ir a misa todos los días, pero sí con una fe sencilla y profunda, una fe de campo. Mi madre encendía una vela a San Isidro antes de la siembra, y mi abuela, ella era la guardiana de la Virgen. El retablo de Guadalupe no era una simple tabla pintada, era el corazón de la casa. Lo trajo mi bisabuela de un viaje a la capital, y desde entonces había presidido el pequeño salón. Recuerdo de niño sentarme a los pies de mi abuela mientras ella le rezaba. El olor a cera de las velas, su murmullo suave como el zumbido de una abeja, la mirada serena de la Virgen pintada. Para mí, era parte del paisaje, como los olivos del camino o el campanario de la iglesia. No sentía una devoción especial, pero sí un respeto heredado, una costumbre. Pero yo nunca fui un hombre dócil. Mi carácter siempre ha sido terco, orgulloso. Creo en lo que veo, en lo que toco. Creo en el sudor de mi frente y en la fuerza de mis brazos. Durante años, esa filosofía me funcionó. La tierra era dura, pero respondía. El trabajo era agotador, pero llenaba la despensa. Me casé, tuve hijos que luego se fueron a la ciudad buscando una vida más fácil, y yo me quedé, aferrado a lo único que sabía hacer, a lo único que me definía, ser un campesino. El conflicto, la grieta en mi alma, empezó a abrirse poco a poco, como la tierra en la sequía. Primero fue un año malo, luego otro, y después el cielo simplemente se cerró, dejó de llover. El sol, que antes maduraba el trigo, ahora lo calcinaba. Los pozos se secaron y la tierra, mi tierra, se convirtió en un desierto de polvo rojizo. Veía a mi hermana Carmen, tan devota ella, yendo a la parroquia, organizando rogativas, procesiones. La veía rezar con una fe que a mí me parecía absurda, infantil. ¿De qué sirve, Carmen?, le decía yo. ¿No ves que no escucha a nadie ahí arriba? ¿O es que le gusta vernos sufrir? Ella me miraba con sus ojos llenos de pena y me respondía que la fe no era un mercado, que no se reza para pedir, sino para aceptar. Y a mí esa respuesta me sonaba a rendición, a cobardía. Mi orgullo no me permitía aceptar. Yo quería luchar, pero mis manos no podían hacer llover. Mi rabia empezó a enfocarse en un solo punto, la Virgen del retablo. Cada mañana, al levantarme, su mirada serena desde la pared me parecía una burla. ¿Qué protegía? ¿Qué amparaba? Veía sus manos juntas en oración
y me imaginaba que se reía de mis manos vacías y agrietadas. Empecé a despreciarla. Al principio, en silencio, con una mirada de rencor al pasar. Luego, con palabras. Un día, Carmen trajo unas flores del campo, las pocas que habían sobrevivido, y las puso en un jarrón a los pies del retablo. No pude contenerme. «Quita eso de ahí», le grité. ¿Le llevas flores a la culpable de que no haya nada que llevarse a la boca? Es como darle las gracias al verdugo. Carmen rompió a llorar y se llevó las flores, diciéndome que la amargura me había envenenado el alma. Y tenía razón. El veneno corría por mis venas, y cada día que pasaba, cada nube que se iba sin descargar una sola gota, me envenenaba más. El día que todo explotó, acababa de recibir una carta del banco, la última advertencia. O pagaba o me quitaban la tierra de mi padre, la de mi abuelo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Entré en la casa, ciego de ira y desesperación, y mis ojos se clavaron en el retablo, en su rostro tranquilo. Y en ese momento, todo el respeto, toda la tradición, toda la fe heredada se hicieron añicos. Vi en ella la causa de mi ruina. La vi como una reina indiferente en su trono de madera, mientras sus súbditos morían de sed. Y entonces lo hice. La arranqué de la pared con un tirón que hizo crujir la madera vieja. El clavo dejó una herida en el yeso, como una cicatriz. La saqué fuera. Recuerdo el peso muerto en mis brazos, el frío de la pintura bajo mis dedos, y la estrellé contra el suelo, 1, 2, 3 veces. Con cada golpe, un grito contra el cielo, contra mi suerte, contra ese silencio divino que me estaba matando. Cuando vi su cara partida, sentí un vacío helado. No sentí alivio. Solo un silencio aún más grande. Recogí las astillas, hice una pira y le prendí fuego. Mientras las llamas consumían los colores y la historia, me quedé allí de pie, solo, sintiéndome el hombre más solo y desgraciado del mundo. Había declarado la guerra a Dios, y en mi arrogancia estaba seguro de haber ganado. Esa fue la noche en que toqué fondo, la noche en que quemé el último puente que me unía a la esperanza. Si esta historia, por dura que sea, ya te está resonando, si sientes que hay algo más profundo en este relato de rabia y fe perdida, te pido que me acompañes en este viaje. Suscríbete al canal, dale a me gusta para que este testimonio llegue a más gente y activa la campanita para no perderte cómo sigue. Y me ayudaría mucho, de verdad, saber desde dónde me escuchas. Déjame un comentario diciéndome de qué ciudad o país eres. Me gustaría sentir que no estoy hablando solo al vacío, sino a personas reales, en sus rincones del mundo. Después de quemar el retablo, yo esperaba sentir algo. Liberación, quizás, o al menos la paz del que ya no tiene nada que perder. Pero no sentí nada de eso. Lo que sentí fue el frío. Un frío que no venía del aire de la noche, sino de dentro, un vacío que se instaló en el centro de mi pecho, justo donde antes sentía arder la rabia. Al amanecer la casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio de la espera, de la esperanza agotada. Era el silencio de una tumba. Miré la pared del salón, esa mancha más clara en el yeso, donde había colgado el retablo durante casi un siglo, se convirtió en mi juez y mi verdugo. Era un hueco, un fantasma, un grito mudo que me recordaba a cada instante mi sacrilegio. Creí que mi acto de desafío se quedaría entre el cielo mudo y yo. ¡Qué iluso! En un pueblo como el nuestro, los secretos duran menos que una tormenta de verano. La primera en descubrirlo fue mi hermana Carmen. Llegó esa misma mañana, como cada día, con un trozo de pan y un poco de queso, porque sabía que mi despensa estaba tan vacía como mi alma. La vi entrar, dejar la comida en la mesa de la cocina y luego pasar al salón. Se quedó quieta, mirando la pared vacía. Su rostro, siempre lleno de una fe serena, se contrajo en una mueca de incredulidad. «¿Dónde está?», preguntó con un hilo de voz. No le respondí.
No hacía falta. Siguió la lógica del horror, salió al patio y vio el pequeño montón de cenizas y carbón donde yo había quemado los restos. Se acercó, se agachó y de entre los restos calcinados sacó un trozo de madera que el fuego no había consumido del todo. Un fragmento donde aún se adivinaba el borde dorado del manto de la Virgen. Se puso de pie con el trozo de madera en la mano como si fuera un puñal y me miró. Sus ojos no tenían ira, tenían algo peor, un dolor profundo, una decepción que me partió en dos. Caín, susurró. Has matado lo último bueno que quedaba en esta casa, Javier. Has matado la memoria de la abuela. Se dio la vuelta, dejó caer el trozo de madera al suelo y se fue sin decir una palabra más. Ese día perdí a mi hermana. La noticia se extendió como una plaga. Cuando fui al mercado a cambiar los pocos huevos que me quedaban por algo de harina, la gente se apartaba a mi paso. Las conversaciones cesaban. Las miradas que antes eran de compasión o de indiferencia, ahora eran de miedo y de desprecio. El panadero, que me conocía desde niño, se dio la vuelta y se puso a limpiar el horno cuando me acerqué a su puesto. Nadie me dirigió la palabra. Me convertí en un apestado, en el loco que le había declarado la guerra al cielo. El hombre que había quemado a la morenita. Mi orgullo, ese que me había llevado a cometer tal locura, me impedía bajar la cabeza. Caminaba con la espalda recta, la mirada al frente, fingiendo que no me importaba. Pero por dentro, cada mirada de reojo, cada susurro, era una piedra más en el muro de mi soledad. Incluso don Anselmo, el párroco, un hombre bueno y paciente, vino a verme. Lo vi llegar por el camino polvoriento, con su sotana negra y su paso lento. Se sentó a mi mesa en la misma cocina donde mi madre le había servido café tantas veces. No me regañó, no me amenazó con el infierno, simplemente me miró con una tristeza infinita y me dijo: Javier, el odio es un veneno que solo daña al que lo bebe. Lo que has hecho no ha ofendido a Dios, te ha herido a ti. Yo, en mi soberbia, me reí en su cara. Una risa seca, amarga. Déjeme en paz con sus sermones, Padre. Su Dios y su Virgen llevan años riéndose de mí. Solo les he devuelto la broma. Mi único Dios ahora es este puño cerrado y la tierra que piso. Don Anselmo suspiró, se levantó y antes de irse, puso su mano sobre mi hombro. Rezaré por ti, Javier. Rezaré para que la misma madre a la que has ofendido tenga misericordia de tu alma ciega. Aparté su mano como si quemara y lo vi alejarse, sintiendo una mezcla de triunfo y de absoluta desolación. Los días que siguieron fueron un descenso al infierno. La soledad se hizo física. El silencio de la casa era tan denso que a veces creía que me ahogaría. Dejé de trabajar en el campo. ¿Para qué? La tierra seguía siendo un pedregal. Me pasaba las horas sentado en el porche, mirando el horizonte vacío, con el sabor a polvo en la boca. Apenas comía. El hambre física se mezclaba con el hambre de compañía, de una palabra amable, de una mirada que no fuera de condena. Empecé a debilitarme. El sol me mareaba, y por las noches el frío se me metía en los huesos. Mis manos, mi orgullo, siempre habían sido mi respuesta a todo. Eran manos para arar, para construir, para sostener. Pero ahora las miraba y solo veía unas herramientas inútiles, agrietadas y vacías. ¿De qué servían unas manos que no podían hacer llover, que no podían comprar el perdón, que solo sabían destruir? El miedo empezó a colarse por las grietas de mi orgullo. No era miedo a la sequía ni al banco. Era un miedo más profundo. El miedo a morir solo, olvidado, como un perro sarnoso en una cuneta. El miedo a que mi último recuerdo en este mundo fuera el de un hombre consumido por su propio odio. Estaba en el fondo del pozo y no había ninguna luz arriba. Si has sentido el peso de este abismo y quieres saber si es posible encontrar una luz en medio de tanta oscuridad, por favor, apóyame con un me gusta
y activa la campanita de notificaciones. Porque lo que vino después, cuando ya no esperaba nada, cuando creía que mi historia había terminado, fue algo que ni en mis sueños más locos habría podido imaginar. Los días se convirtieron en una sola mancha borrosa de sol y de sombra, de hambre y de sed. El cuerpo, que había sido mi fortaleza, mi herramienta y mi orgullo, empezó a traicionarme. Primero fue una tos seca, persistente, que me arañaba la garganta. Luego vino la fiebre. Una fiebre que me hacía tiritar bajo el sol del mediodía y sudar a mares en la fría soledad de la noche. Apenas me levantaba de la cama, un viejo catre de hierro que gemía con cada uno de mis movimientos. El mundo se redujo a las 4 paredes de mi habitación, a la grieta en el techo que parecía una serpiente, al sabor metálico del agua estancada que bebía a sorbos. Estaba solo. Completamente solo, a la espera de que la muerte, la única visita que parecía segura, viniera a buscarme. Una noche, la fiebre alcanzó su punto más alto. Sentía la cabeza como si fuera a estallar y el cuerpo me ardía por dentro y se helaba por fuera. Perdí la noción del tiempo. No sabía si era de noche o de día, si estaba vivo o ya muerto. En medio de esa neblina de dolor y confusión, me rendí. Ya no había orgullo, ni rabia, ni desafío. Solo un cansancio infinito, un deseo de que todo terminara. Murmuré al aire, a la oscuridad, sin saber a quién le hablaba. «Está bien, tú ganas, acaba ya con esto». Y cerré los ojos, esperando el final. No fue un sueño. Sé que no lo fue. Los sueños son confusos, se desvanecen. Esto fue más real que el hambre que me roía las tripas, más real que el dolor en mis huesos. De repente, la habitación se llenó de una luz. No era la luz cruda del sol, ni la luz amarilla de una bombilla. Era una luz suave, como la del amanecer, pero que no venía de la ventana. Emanaba de todas partes y de ninguna, y con ella llegó una calma que nunca antes había sentido. El ardor de la fiebre se disipó, el temblor cesó, y en medio de esa luz, en el silencio absoluto de la casa, supe que no estaba solo, y entonces la vi. No apareció como una figura de carne y hueso. Fue más bien una presencia, una certeza en el corazón, pero en mi mente, en el centro de mi alma, vi sus ojos. No eran los ojos pintados del retablo que yo había destrozado. Esos eran planos, serenos, distantes. Estos ojos estaban vivos. Eran los ojos de una madre, y estaban llenos de una tristeza tan profunda, tan inmensa, que abarcaba todo mi dolor, toda mi amargura, toda mi soledad. Me miraba, y en su mirada no había ni una pizca de reproche, ni un átomo de condena por lo que yo había hecho. Solo había piedad, una compasión infinita que me desnudó el alma. Ella veía al hombre roto, al hijo perdido que había detrás del monstruo orgulloso. No necesitaba palabras, su mirada lo decía todo. Te veo, conozco tu dolor, estoy aquí. Y me rompí, como un cántaro viejo que se cae al suelo y se hace 1000 pedazos. El muro de mi orgullo, construido durante 60 años con piedras de soberbia y autosuficiencia, se vino abajo en un instante. Un sollozo brotó desde lo más profundo de mi ser, un sonido animal, un lamento que llevaba toda una vida contenido. Y lloré. Lloré como no lo había hecho desde que era un niño. Lloré por mi tierra seca, por mis manos vacías, por mi hermana a la que había herido, por mi abuela, a cuya memoria había escupido. Y sobre todo lloré por ella, por la madre a la que había ultrajado. Me acurruqué en la cama temblando, y las palabras salieron ahogadas entre lágrimas. Perdón, perdóname, madre, perdóname. No pedía lluvia, ni dinero, ni la salvación de mi tierra. Solo pedía perdón, y en esa luz, en esa presencia silenciosa, sentí como si una mano invisible se posara sobre mi cabeza, en un gesto de consuelo,
de absolución. Sentí que mi perdón era aceptado. Y me quedé dormido, por primera vez en meses, con la paz de un niño que ha encontrado a su madre en la oscuridad. Desperté al día siguiente y la fiebre había desaparecido. Estaba débil, increíblemente débil, pero mi mente estaba clara. La luz se había ido, pero la sensación de paz permanecía. Me senté en el borde de la cama, mirando mis manos. Las mismas manos que habían destruido, ahora las sentía extrañas, como si no fueran mías. En ese momento, oí un ruido en la puerta. Se abrió con un chirrido y apareció mi hermana Carmen. Me quedé paralizado. Esperaba ver en su rostro el mismo desprecio, la misma decepción. Pero no fue así. Me miró con preocupación, y en sus brazos traía una jarra de agua fresca y un cuenco humeante. Se acercó sin decir nada. Dejó las cosas en la mesilla y me ayudó a beber. El agua fresca fue como un bautismo. Luego me acercó el cuenco. Era un caldo de pollo, sencillo, pero olía a gloria. «Bebe, Javier», me dijo con voz suave, «tienes que reponerte». Y en sus ojos vi un reflejo de la misma piedad que había visto en la visión. La misericordia divina se había hecho carne en el gesto de mi hermana. Ese día, algo cambió para siempre. La ayuda había llegado, no como un saco de oro caído del cielo, sino en la forma humilde de un cuenco de caldo y un vaso de agua. Era una providencia concreta, real. Después de que Carmen se fuera, con la promesa de volver, me levanté con esfuerzo y me asomé a la ventana que daba al campo. El mismo campo muerto, agrietado, rojizo. El mismo sol implacable. Pero entonces lo vi. Algo que no podía estar allí. Algo que rompía toda lógica. En medio de una de las grietas más profundas de la tierra asomaba un pequeño brote. Un punto verde, desafiante, imposible. Miré más allá, y vi otro, y otro más, diminutos puntos de vida en un mar de muerte. Aquello era imposible, y era solo el principio. Si sientes este escalofrío ante lo imposible, si quieres ser testigo de cómo la misericordia respondió a mi odio, te pido que me ayudes a contar esta historia. Dale a me gusta y activa esa campanita, porque lo que mis ojos vieron en los días siguientes desafía toda razón. Mi primera reacción no fue la gratitud, fue el miedo, un miedo frío y racional, el último bastión del hombre que yo era. Al ver aquellos brotes verdes perforando la tierra muerta, la parte de mí que aún se aferraba al viejo Javier, al campesino terco que solo cree en el sudor y en la lógica, buscó desesperadamente una explicación. Tenía que ser la fiebre. Sí, eso era. Una alucinación provocada por el calor, una visión nacida de la debilidad y el hambre. Mi cerebro, al borde del colapso, me había jugado una mala pasada, mostrándome una luz y una presencia para consolarme antes del fin. Y los brotes, una coincidencia. Alguna semilla resistente, algún capricho de la naturaleza que había esperado el momento más improbable para germinar. Me repetía estas excusas a mí mismo, en voz alta, mientras caminaba por el campo, tocando las pequeñas hojas con dedos temblorosos. Eran reales, podía sentirlas, pero mi orgullo no podía aceptarlo. Aceptar aquello era aceptar que yo no tenía el control. Era admitir que mi desafío, mi acto de suprema rebeldía, había sido contestado no con un rayo del cielo, sino con un susurro de vida. Y eso era más aterrador que cualquier castigo. Pero los sueños volvían cada noche. Ya no eran visiones febriles y confusas, eran claros, nítidos. Volvía a ver esa luz suave llenando mi cuarto y volvía a encontrarme con su mirada, siempre la mirada. No eran los ojos de una pintura, eran los ojos de una madre que encuentra a su hijo perdido después de una travesura terrible. No había ira, solo una tristeza que me partía el alma y una compasión que yo no merecía. Me despertaba con el corazón encogido, con la sensación de su presencia aún flotando en el aire, y a veces, solo a veces,
Me parecía oler un leve aroma a cera, como el de las velas que mi abuela encendía. Y durante el día, el milagro continuaba, burlándose de mis explicaciones lógicas. El maíz crecía a un ritmo que desafiaba al sol y a la tierra. Mientras los campos de mis vecinos seguían siendo un desierto de polvo, el mío se convertía en un tapiz de un verde intenso, casi insultante. Los tallos se alzaban firmes, las hojas se desplegaban con una fuerza antinatural. La gente del pueblo empezó a pasar por el camino solo para mirar. No se acercaban, pero los veía detenerse, señalar, cuchichear. Sus miradas ya no eran solo de desprecio, ahora había asombro y sobre todo miedo, el mismo miedo que sentía yo. El milagro no era para ellos, era para mí. Era un mensaje personal y cada día que pasaba, su significado se hacía más claro y más pesado. Y con cada nuevo brote verde crecía en mí una vergüenza negra, una vergüenza que me quemaba más que el sol de mediodía. Recordaba mis burlas a Carmen, mis risotadas al párroco, mi soberbia al creerme más listo que todos ellos. Recordaba, con una claridad que me revolvía el estómago, el sonido de la madera al partirse, la grieta en su rostro como una lágrima. Volvía a sentir en mi boca el sabor amargo de mi propio escupitajo sobre su imagen rota. ¿Cómo podía ser que la misma a la que yo había humillado de esa manera me respondiera así? El veneno que yo le había arrojado me lo devolvía convertido en alimento. Mi odio, contestado con misericordia. Cada mazorca que empezaba a formarse era un reproche silencioso, una bofetada de amor que dolía más que cualquier golpe. Empecé a odiar al hombre que había sido. Lo veía como a un extraño, un monstruo de orgullo y amargura. Y la necesidad de pedir perdón, pero de verdad de rodillas, se hizo insoportable. Es una batalla extraña, la que se libra dentro de uno cuando la realidad se rompe. Si entiendes esta lucha, si alguna vez has sentido que la razón y el corazón tiran de ti en direcciones opuestas, te pido que me lo hagas saber con un me gusta y que actives la campanita, porque el siguiente paso que di fue el más difícil de toda mi vida. Un día, no pude más. El peso de la vergüenza y del milagro inexplicable era demasiado para llevarlo solo. Sin saber muy bien por qué, mis pies me llevaron hacia el pueblo. Caminé por las mismas calles donde semanas antes había paseado mi desafío. La gente se apartaba, pero yo ya no les miraba con rencor. Apenas los veía. Tenía la vista fija en mi destino, el campanario de la iglesia. Hacía décadas que no entraba allí, ni para bodas, ni para bautizos, ni para entierros. Para mí era solo un edificio viejo lleno de supersticiones. Empujé la pesada puerta de madera y un escalofrío me recorrió la espalda. Dentro, el aire era fresco y olía a cera e incienso, un olor que me transportó de golpe a mi niñez, a los rezos de mi abuela. El silencio era espeso, solo roto por el eco de mis propios pasos sobre las losas de piedra. La luz, filtrada por las vidrieras de colores, creaba manchas de luz en el suelo, como joyas esparcidas. Avancé por el pasillo central, sintiéndome un intruso, un profanador. Mis ojos se acostumbraron a la penumbra y entonces la vi. A la derecha, en una pequeña capilla lateral, había una imagen de la Virgen. No era la de Guadalupe, era otra, una dolorosa, con el corazón atravesado por 7 puñales. Estaba tallada en madera oscura, con un rostro de una belleza triste y serena. Me acerqué despacio, como un animal herido que se acerca a una fuente. Me quedé de pie frente a ella, a solo unos pasos, y la miré. Y en esa cara de madera, en esos ojos de cristal pintado, volví a ver la misma mirada de mi visión, la misma piedad infinita. Y yo, el hombre que la había hecho cenizas, el que había escupido sobre su nombre, el que se había reído de su poder, me sentí desnudo. Todo el orgullo, toda la rabia, toda la justificación se desvanecieron. Solo quedaba un hombre viejo, roto y avergonzado. Mis rodillas se doblaron solas, como si ya no pudieran sostenerme.
Caí sobre el reclinatorio de madera gastada con un golpe sordo. No recé. No sabía cómo. No salieron palabras de mi boca. Solo apoyé la frente en la madera fría y dejé que las lágrimas, esta vez silenciosas y calientes, corrieran por mi cara. El peso de 60 años de orgullo se derrumbó allí, en el silencio de esa iglesia, a los pies de una madre a la que había intentado destruir y que, en respuesta, me había salvado la vida. No me quedé mucho tiempo en la iglesia. Salí de allí parpadeando, como si volviera a nacer a la luz del sol. El mundo parecía el mismo, las mismas casas encaladas, el mismo polvo en el aire, pero yo era otro. El hombre que había entrado arrastrando el peso de su sacrilegio salió con los hombros más ligeros, aunque con el alma aún temblorosa. La noticia de mi visita a la iglesia, sumada al inexplicable verdor de mi campo, fue la chispa que encendió la hoguera de las murmuraciones en el pueblo. Las reacciones no se hicieron esperar y fueron tan variadas como las caras que me cruzaba por la calle. Muchos, los más pragmáticos, simplemente se reían. El viejo Javier, decían en la taberna, el hambre y la fiebre le han reblandecido el cerebro. Ahora ve vírgenes y maizales que crecen solos. Lo próximo será que los burros vuelan. Para ellos, yo era un loco, un pobre diablo que había perdido la razón junto con la cosecha. Sus palabras me llegaban como un eco lejano. No me dolían. ¿Cómo podían entenderme si ni yo mismo me entendía del todo? Otros, más desconfiados, buscaron explicaciones retorcidas. Seguro que encontró una veta de agua subterránea que nadie conocía, susurraban en el mercado. O usó algún abono secreto que guardaba. Ese Javier siempre ha sido un zorro. Incluso hubo quien, con la voz baja y mirando a los lados, sugirió algo más oscuro. Esa cosecha no es de Dios, me dijo una vez una anciana, santiguándose a mi paso. Has hecho un pacto con quien no debías para salvar tu tierra. Esa abundancia trae una sombra detrás. Me acusaban de brujería, de haber vendido mi alma al diablo. La ironía era terrible. Yo, que había declarado la guerra al cielo, ahora era acusado de ser su enemigo de una forma completamente distinta. Ante todo esto, yo no discutía, no intentaba convencer a nadie. Cuando algún vecino valiente se atrevía a preguntarme directamente, con una mezcla de curiosidad y morbo, qué había pasado en realidad, yo simplemente lo miraba a los ojos y le respondía con la misma calma: fue la experiencia más real de mi vida. No añadía nada más. Esa frase tan simple y tan cargada de verdad para mí se convertía en un muro contra el que chocaban sus dudas y sus burlas. Mi certeza era mi única defensa. Poco a poco, en medio de ese mar de incomprensión, encontré un puerto. Fue en el lugar que menos habría esperado, la pequeña comunidad de la parroquia. Mi hermana Carmen, que había visto el cambio en mí, que me había cuidado cuando estaba enfermo, fue el puente. Un domingo me dijo: ven a misa, Javier, no por obligación, solo ven y siéntate. Y fui. Me senté en el último banco, sintiéndome como un extraño en tierra sagrada. Escuché las lecturas, los cantos, el sermón de don Anselmo, y por primera vez las palabras no me sonaban a hueco. El gesto de encender una vela, que antes me parecía una tontería, ahora lo veía como un pequeño faro de esperanza en la oscuridad de alguien. El rosario que mi abuela desgranaba entre sus dedos ya no era una repetición vacía, sino un ancla, un hilo que conectaba un corazón con otro. Empecé a ir cada semana. Nadie me dijo nada, pero las miradas de reojo se fueron suavizando. Un día una mujer me ofreció el librito de los cantos. Otro día, un hombre me dio la paz con un apretón de manos firme. Eran gestos pequeños, pero para mí eran la reconstrucción de un mundo. El momento que lo selló todo llegó en la fiesta del patrón del pueblo, San Isidro. Irónicamente, el santo de los agricultores. Todo el pueblo estaba en la plaza después de la procesión. Había música, comida y un ambiente de celebración que a mí me resultaba ajeno. Don Anselmo dijo unas palabras
y luego invitó a quien quisiera a compartir alguna petición o agradecimiento. La gente hablaba de sus familias, de la salud, de las pequeñas alegrías. Y entonces sentí un impulso, una fuerza que me empujó a ponerme de pie. Un silencio se extendió por la plaza cuando todos los ojos se volvieron hacia mí. Caminé hasta el pequeño escenario improvisado, con el corazón martilleándome en el pecho. Tomé el micrófono que me ofreció el párroco y mis manos temblaban. Miré a la multitud, vi a los que se habían burlado, a los que me habían acusado, a los que me habían temido. Y vi a mi hermana Carmen con los ojos llenos de lágrimas. Muchos de ustedes me conocen, empecé, con la voz rota. ¿O creen que me conocen? Conocen al Javier orgulloso, al hombre terco y amargado que creía que solo sus manos podían doblegar la tierra. Y tienen razón, ese era yo. Hice una pausa, tragando saliva. ¿Y saben lo que hice? Saben que mi rabia y mi desesperación me llevaron a cometer un acto terrible. Le declaré la guerra a la misma madre que mi abuela me enseñó a querer. La destruí con las mismas manos que ahora tiemblan ante ustedes. El silencio era absoluto, y esperé un castigo. Esperé el rayo, el fuego, el olvido, pero no recibí nada de eso. Mi voz se quebró. Lo que recibí fue misericordia. Cuando estaba en el fondo del pozo, solo y moribundo, ella vino a buscarme. No con reproches, sino con una piedad que yo no merecía. Y me respondió. A mi odio respondió con vida. A mis blasfemias respondió con una cosecha que ninguno de nosotros puede explicar. Me giré hacia mi hermana. Carmen, te pido perdón por haberte roto el corazón. Me giré hacia don Anselmo. Padre, le pido perdón por mi soberbia. Y volví a mirar al pueblo. Y a todos ustedes, les pido perdón por mi ceguera. Porque lo que yo quemé, lo que yo escupí, lo que yo desprecié, fue precisamente lo único que me levantó del suelo cuando ya no me quedaban fuerzas. Dejé el micrófono y bajé del escenario. No esperé aplausos ni abrazos. Simplemente volví a mi sitio, sintiéndome vacío y lleno a la vez. Mi historia no termina con la lluvia volviendo para todos, ni con mi riqueza recuperada. La vida sigue siendo dura, pero yo ya no soy el mismo. He vuelto a labrar mi tierra, pero ahora mis manos no solo trabajan, también rezan. He reconstruido, con mis propias manos, un pequeño altar en la pared de mi salón. No es como el de antes, es más humilde, hecho con madera de olivo de mi propio campo, y en él he colocado una estampa sencilla de la Virgen de Guadalupe. Cada noche enciendo una vela no para pedir, sino para dar las gracias. Mi viaje no ha sido un cambio de religión, ha sido un cambio de corazón. Ha sido descubrir que la fe no es un escudo contra el sufrimiento, sino una luz dentro de él. Es aprender que la verdadera fuerza no está en el orgullo que te hace resistir solo, sino en la humildad que te permite caer de rodillas y ser levantado. Esta misericordia que yo recibí no es solo para mí. Creo firmemente que está ahí para todos, esperando en el silencio, incluso cuando le gritamos. Si esta historia ha tocado algo en tu interior, si alguna vez has sentido esa presencia inexplicable en tu momento más oscuro, me sentiría honrado de que compartieras un trozo de tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio puede ser la luz que otro necesita, y si crees que este mensaje merece ser escuchado, te pido que dejes un me gusta y actives la campanita. Así, esta historia de un viejo campesino terco que fue salvado por el amor que intentó destruir podrá llegar a otros corazones que, como el mío, quizás solo necesiten un pequeño milagro para volver a creer. Gracias por haberme escuchado.